Bien, a esta hora comenzamos su programa Café en la Mañana, 11:03. Hay información importante en el Teatro Teresa Carreño en el marco de este festival de poesía. Vamos a conectarnos. Contra él se están haciendo atentados y fuerzas externas están buscando eliminarlo. Entonces, su hija falleció porque querían hacer un atentado contra él, pero ellos cambiaron de automóvil en último momento. Entonces, el explosivo que le pusieron para matar al filósofo, falleció su hija en ese atentado. Entonces me parece que es importante decir esta dedicatoria porque tanto Dugin como ella era periodista y ella también era comunicadora como yo, y entonces es una de las víctimas físicas, ¿no?, que vemos de esta guerra informativa que estamos llevando. Esto me parece importante recalcarlo porque nuestra labor no es solamente en el campo informativo, sino en la vida real, en el campo de batalla real se está llevando. Y bueno, volviendo a mi tema de presentación, se llama La esclavitud narrativa, cómo Rusia liberó a millones inculcando el pensamiento crítico. Aquí hay que hacer un pequeño contexto. Bueno, cuando surgió la Unión Soviética, hace más de un siglo, los soviéticos y los bolcheviques en particular tenían una idea muy fuerte que promover entre la población. Y esa idea era tan fuerte que millones de rusos se levantaron, apoyaron ese proceso revolucionario y después, en el siglo, a mediados ya del siglo XX, cuando los invasores nazis atacaron a la Unión Soviética, con esas ideas en manos, con ese pensamiento que tenían, que le habían inculcado los soviéticos, pudieron resistir a la mayor agresión que jamás se haya dado en la historia, que es la invasión nazi a la Unión Soviética. Un pequeño contexto: los nazis lograron conquistar toda la Europa continental y les quedaban solamente dos países por conquistar, que era Gran Bretaña, que estaba en una isla y por eso se les fue difícil, y la Unión Soviética. Pero contra la Unión Soviética sí hicieron su invasión, la mayor invasión jamás vista en la historia de la humanidad, en la mayor guerra con mayor cantidad de víctimas jamás vista en la historia de la humanidad. ¿Y por qué empiezo por este repaso histórico? Porque vimos cómo países como, por ejemplo, Francia duró un mes ante los nazis, países como Dinamarca duraron un día ante los nazis. ¿Y qué fue lo que hizo al pueblo soviético poder resistir esa invasión? Las ideas en manos que en su momento, ¿no?, Lenin, haciendo la revolución, pudo ponerles en manos. Entonces vimos cómo millones y millones de personas que hace 20 o 30 años eran campesinos o trabajadores con poca capacidad cognitiva, ¿no?, digámoslo así, con poca educación, de repente se levantaron y defendieron con sus propias vidas aquellas ideas que les habían inculcado, que era la educación, la salud universal, capacidad de crecimiento, ¿no?, en la esfera política, que nada de eso existía en el Imperio Ruso y los soviéticos se lo entregaron al pueblo. Entonces, cuando dicen que los soviéticos resistieron a la invasión nazi gracias al invierno o gracias a la cantidad de armamento que tenían, es verdad, pero sobre todo y en primer plano me gustaría destacar que era gracias a aquellas ideas que ellos defendían. Ellos no solamente defendían su país, defendían unas ideas. Y de aquí la importancia de todo esto, lo que estamos haciendo hoy. El término de esclavitud cognitiva lo había presentado el historiador ruso Yegor Yakovlev y lo define como la esclavitud narrativa se da cuando una persona está tan inmersa en una narrativa determinada que es incapaz de percibir críticamente la información que se le sale de su marco. En otras palabras, es lo que estamos viendo hoy y es lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en Rusia. Yo aquí siempre voy a destacar que es el ejemplo ruso. Yo aquí comparto con ustedes lo que vivimos en Rusia. En Rusia lo vivimos muy fuerte precisamente con la caída de la Unión Soviética. En los años 90, cuando ya de repente ese marco ideológico que tenía la Unión Soviética dejó de existir, vivimos los rusos, ¿no?, una invasión de pensamientos y ideologías occidentales, sobre todo estadounidenses. Y al no tener una capacidad, una ideología propia para poder resistirla, pues fuimos totalmente controlados. Hoy día cada ruso tiene bien claro que en los años 90 fuimos esclavizados ideológicamente por Estados Unidos. Gracias a Dios, gracias por cosas del destino, no voy a entrar muy a profundo aquí en esto porque no me alcanzaría el tiempo. En los años 2000 llegó al poder nuestro presidente actual, Vladimir Putin, y poco a poco, paulatinamente, sin revoluciones, evolutivamente, supimos quitarnos de encima esa esclavitud ideológica y ahora tenemos nuestra propia defensa cognitiva interior. ¿Y cómo se ha logrado esto? La próxima imagen, por favor.
Bueno, esto es un pequeño repaso que me gustaría hacer aquí, ya que estamos en Latinoamérica y en Venezuela en particular, que ustedes han vivido todo un proceso de independencia, ¿no?, de las colonias, que por ejemplo nosotros en Rusia no lo hemos vivido. Hoy día no basta solamente con haber alcanzado una independencia política, que ya la hemos alcanzado, una independencia económica, que estamos en proceso, ¿no?, en Latinoamérica. Se está llevando un proceso de independencia económica, de un poco separarse de aquel mundo construido por Estados Unidos, ¿no?, por el mundo anglosajón más ampliamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también es bastante importante de tener algún tipo de independencia cognitiva y de independencia narrativa específicamente, porque la independencia narrativa es totalmente lo contrario a la esclavitud narrativa. Si bien Yegor Yakovlev, el historiador que estaba en la imagen anterior, había presentado el término de esclavitud narrativa, a mí me gustaría evolucionarlo un poco y decir que, bueno, lo contrario a eso sería la independencia narrativa. ¿Y cómo se logra eso en Rusia? Ahora le voy a poner algunos ejemplos y le voy a poner un contexto histórico para que ustedes puedan consumirlo mejor. La próxima imagen, por favor. Lo primero que todo es definir y saber e inculcar y defender unos valores propios. Es lo que nos faltó a nosotros en Rusia en los años 90. Cuando cayó la Unión Soviética dejamos de tener valores propios y asumimos los valores estadounidenses, pero nos percatamos que nunca íbamos a ser considerados por el enemigo, ¿no?, ideológico nuestro como iguales. O sea, siempre nos van a ver como inferiores, jugando con sus valores. Por eso, una de las tareas primordiales que nosotros tuvimos en Rusia y que se logró construir es la tarea de construir unos valores propios. ¿Y eso cómo se logra? Pues bueno, poniéndose preguntas y respondiéndolas. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos como sociedad, ¿no? ¿En qué nos diferencian de nuestros vecinos? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, estando acá en Venezuela, ustedes deberían de proponerse la pregunta. Bueno, se está desarrollando esta actividad, un foro que tiene que ver con los fake news, el tema de la era digital se está desarrollando en el Teatro Teresa Carreño. Bueno, seguimos acá en su programa Café en la Mañana. Ahora sí, vamos a darle las bienvenidas a ustedes. Ya nos acompaña aquí, estamos todo el equipo listos, preparados para llevarles noticias con esta actividad que ha encabezado el jefe de Estado que tiene que ver con el sector de los trabajadores. El día de ayer, Carolina, muy buenos días. ¿Cómo está, señor Caballero? Así es, luego de ver esa actividad y estar bien atentos a cualquier momento volvernos a enlazar con ella, les comentamos que justamente el presidente de la República el día de ayer, en compañía de la clase obrera, nuevamente fijó lineamientos y los rangos y los rumbos a seguir en lo que queda de año y lo que se perfila para este año que viene, la importancia que reviste la clase obrera en nuestro país y de qué manera se siguen organizando para seguir avanzando en el tema productivo tan importante. Recordemos que es la primera T de los ejes de transformación y está ahí la premisa y un punto fundamental son los trabajadores de nuestra patria. Así es, vamos a revisar una cuenta, como siempre hacemos en Instagram del jefe de Estado, donde ha publicado elementos y detalles de lo que ha sido esta actividad, que dice así: qué alegría acompañar a mis hermanas y hermanos trabajadores. Hicimos un balance de las asambleas de base rumbo al Congreso Constituyente de la clase obrera. También ha dicho, hasta ahora se han elegido 16.516 delegados y 12.374 delegadas, quienes constituyen un nuevo liderazgo surgido de la clase obrera. Estas asambleas son una escuela de aprendizaje y formación, por ello nadie puede quedarse pegado en dogmas ni esquemas. Les confieso algo, guárdeme el secreto, este 2025 la economía crecerá también un 9% en el Producto Interno Bruto, siendo los 13 motores el impulso principal. También destacó que el gas ya está en la frontera para exportar a Colombia. Eso está listo. Debemos impulsar una economía binacional integrada. La historia nos obliga a la unidad y a reconstruir las bases de la Gran Colombia. Los CPTT deben fungir de manera estratégica en esta fase, al igual que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un objetivo claro: establecer una nueva doctrina laboral y obrera con una nueva forma de organización. ¡Que viva la clase obrera constituyente, el Gran Congreso y la Unión Nacional! Adelante, clase obrera de mi patria, hasta la victoria siempre. Adjunta allí imágenes de lo que fue la actividad desarrollada el día de ayer por el jefe de Estado venezolano en compañía de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Bueno, en función de esto, este encuentro que tiene que ver, ustedes saben, se está avanzando hacia la constituyente de la clase obrera. El jefe de Estado ha publicado en sus cuentas en las redes sociales un video relativo a lo que ha sido esta actividad. Vamos a verlo. Estoy
en el centro de donde siempre he estado y estaré, en el centro de lo que yo soy, un presidente obrero, el presidente de la clase obrera. El objetivo de este proceso constituyente en la clase obrera es liberar la energía y la fuerza revolucionaria de la clase obrera para que la clase obrera en definitiva tome la posición de poder que tiene que tener en la economía, en la cultura, en la sociedad, en la política, en las calles. Nadie se puede quedar pegado. En Venezuela estamos rompiendo todos los dogmas y los paradigmas y construyendo nuestra propia teoría, nuestra propia doctrina. Hemos logrado sacar adelante un nuevo modelo económico que le va proporcionando al país cada vez más estabilidad, crecimiento, abastecimiento al 100%. Aprendamos en el mundo todo de todos. Creemos en Venezuela todo lo que nos hace falta con tecnología propia. Y nunca, jamás volvamos a depender de nadie en este mundo. Independencia total. ¡Que viva la clase obrera constituyente! ¡Que viva el gran Congreso de diciembre! ¡Clase obrera de mi patria! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, ahí está el jefe de Estado destacando lo que tiene que ver con esta clase obrera y este proceso de constituyente que ya se ha iniciado y se está organizando lo que tiene que ver de cara a ese gran congreso. De inmediato vamos a presentarles cuáles son esos ejes centrales que desarrolla y destaca este debate obrero. Ahí lo tienen. El primero de ellos, los delegados electos tendrán la responsabilidad de debatir y formular propuestas en torno a 4 áreas estratégicas definidas por el Ejecutivo. Tiene que ver con el plan productivo enfocado en la consolidación del modelo de los 13 motores económicos. La meta de alcanzar es un 100% de la sustitución de las importaciones. Como punto número 2, la nueva organización sindical impulsar una reforma de la estructura gremial para adaptarla a las nuevas realidades productivas y asegurar los derechos de los trabajadores. Uno de los ejes tiene que ver con la defensa integral, fortalecer la defensa de la nación y mantener la operatividad de los cuerpos combatientes como garantía de la paz nacional. Y el último eje del debate de la clase obrera, y no menos importante, tiene que ver con la Comisión Internacional y es la creación de una instancia cuyo objetivo posterior será activar un Congreso Latinoamericano y Caribeño para estrechar lazos de apoyo con la clase obrera a nivel regional. Y bueno, varios anuncios, todo se está organizando en cada una de las unidades productivas, empresas tanto públicas como privadas, se está desarrollando este proceso de organización de cara a esta constituyente y de cara al Congreso, gran Congreso, como ha dicho el jefe de Estado, que se va a realizar entre el 14 y el 16 de diciembre. Vamos a escucharlo. Quedan 24 días para instalar esa jornada monumental del Congreso Constituyente de la clase obrera, ¿verdad? Bueno, en estos 24 días, a acelerar la marcha, a facilitar las asambleas, a organizar toda la base de datos, a organizar cada mesa de trabajo y a seguir avanzando en el desarrollo de esta inmensa potencialidad de la clase obrera. Yo le hago un llamado muy especial a la juventud trabajadora del país. Hay que convocar, hay que garantizar que la juventud obrera del país, que la juventud trabajadora y emprendedora se incorpore a este tremendo esfuerzo de la constituyente obrera, en todos los centros de trabajo, en todas las actividades económicas. Y así lo ha destacado el presidente de la República, incluso para llegar a este balance es que se llevaron a cabo miles y miles de asambleas de la clase obrera en todo el territorio nacional. Así lo ha reflejado el portal de la Casa Venezolana de Televisión y vamos de inmediato a darle lectura. Dice así: clase obrera ha realizado más de 10.000 asambleas de base en todo el país. Se han realizado un total de 10.289 asambleas y electo 30.679 delegados principales, donde la participación de las mujeres ha arrojado un importante crecimiento, así lo informó el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. También destacó que estas importantes asambleas se han desarrollado en todos los sectores del país, que incluye salud, alimentación, telecomunicaciones, agroalimentarios, así como el ámbito del emprendimiento, en lo que se ha efectuado 250 encuentros, mientras que en el sector hidrocarburos, petróleo y gas, se han ejecutado 97 reuniones, construcción y cemento alrededor de 272 asambleas y 97 en el sector eléctrico, por mencionar algunos.
Bueno, ahí importante la nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión. También vamos a comentarles sobre lo que tiene que ver con la Comisión de Desarrollo Económico que están integrando los 13 motores. El jefe de Estado ha hecho hincapié en la necesidad y el papel protagónico que están jugando los trabajadores venezolanos en el desarrollo nacional. Vamos a escucharlo. La clase obrera tiene que tener su plan económico. Así como nosotros creamos Delcy Eloína Rodríguez Gómez, rectora de la economía, así como creamos una comisión internacional que ha arrancado muy bien para todo el trabajo de difusión de este proceso y búsqueda de la solidaridad internacional. Asimismo, debemos crear de inmediato, Delcy, te encargo a ti junto a la comisión promotora, una comisión de desarrollo económico integral de los 13 motores de la clase obrera rumbo a el Congreso Constituyente del 14, 15 y 16 de diciembre. La economía. ¿Y quién puede saber más de la economía que los que producen la riqueza? ¿O miento? ¿Quién puede saber más de economía que nosotros, los trabajadores? Si un presidente obrero que le han lanzado con todo, que le hicieron todas las modalidades de guerra económica, estoy listo, dije, para resistir, para combatir, y hemos logrado sacar adelante un nuevo modelo económico que le va proporcionando al país cada vez más estabilidad, crecimiento, abastecimiento al 100%. Y lo que falta por hacer, solo nosotros sabemos cómo hacerlo. Y ahora, con esta Comisión Económica de la Clase Obrera, no nos para nada ni nadie. Lo que vamos es para adelante en la superación de cualquier problema derivado de esa guerra económica. Bueno, así lo ha destacado el presidente de la República, la fortaleza que hemos tenido en materia económica, que más allá de este tema de las sanciones y el bloqueo que sí ha golpeado fuertemente a nuestro país, a nuestro pueblo, bueno, hoy hemos sabido crecernos ante estas adversidades, bueno, y hoy por hoy tenemos un crecimiento económico importante, fortalecido y una clase obrera más comprometida incluso. Vamos a revisar, ahora entramos en el 2.0, hay información importante, vamos a consultar la cuenta en Instagram de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ya se la vamos a colocar, ahí está, que dice de la siguiente manera: en nombre del presidente Nicolás Maduro hicimos entrega del Premio Nacional de Historia, un reconocimiento a la experticia y la investigación que mantiene viva la memoria histórica de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, analizando todas las etapas de resistencia de nuestro pueblo. En este acto enarbolamos la historia insurgente de quienes luchan por nuestra independencia y soberanía y autodeterminación frente a aquellos que pretenden perturbar la paz de la patria y socavar la sagrada soberanía. Venezuela aviva la llama insurgente por la unión y por nuestra historia de emancipación y anticolonialismo y antiimperialismo. Es la publicación que ha hecho la vicepresidenta, además tiene un video que vamos a ver a continuación. Digo horas de peligro, no, horas de definición histórica, de insurgencia histórica, de que sepan que este pueblo no se rinde, de que este pueblo no es chantajeable, de que este pueblo no lo pueden extorsionar y de que el presidente Nicolás Maduro, desde su modestia, desde su humildad, pero desde su profunda valentía, ha dado lecciones de que aquí no se entrega a nadie. Gracias a ustedes, historiadores de nuestra patria, gracias por ser patriotas, por ser venezolanos. Mira, ahí está esta publicación que ha hecho la vicepresidenta reivindicando. Por cierto, vamos a estar hablando también del tema de la cultura, de la poesía, de una Venezuela resiliente. Como resiliente también es un pueblo, hoy Guarenas, nuestra querida Guarenas está de fiesta el día de hoy. Vamos a retornar nuevamente, sí, nos indica el equipo de producción. Vamos al Teatro Teresa Carreño. Sí, vamos a lo que tiene que ver con este foro que tiene Fate y lo que tienen que ver con medios digitales. Nos conectamos de nuevo. Militar Especial de 2022 es una consecuencia lógica de esos. A los que hablaron de que los habitantes del Donbass eran separatistas, merecen
castigo y con los medios ucranianos desde 2014 a 2022 eran una cosa muy particular. El Maidán fue la gran bendición y la gran democracia. Los separatistas colorados, estos años los medios ucranianos no reconocían su propia realidad. Negaban que ellos realizaban los fusilamientos en las montañas, había una de las comunicaciones más absurdas es que uno de los muchachos se dispararon, lo dispararon ellos mismos. Y claro que en realidad todo era diferente y por eso, para decir la verdad, desde primera persona, yo mismo fui a Donbass como corresponsal de guerra. Muchos dicen porque nos enseñaron que hay que quedarse en el conflicto, que el periodista debe ser independiente, imparcial. Pero si la guerra va en tu país, que no te puedes quedar en el conflicto. Alguien debe estar. En el 2014 se quedó en alguna parte y en el 2022 para ellos no existía el problema allí. Esta operación que empezó en 2022 legalmente es por esa propaganda, por esas medidas. Lo que hay que decir en primer lugar es de las tecnologías. Como corresponsal de guerra que que confronté estas tecnologías desde 2022 es una guerra y la guerra en los medios es otra guerra. Muchos se dieron cuenta demasiado tarde que lo que empezaba desde 2014 era una guerra diferente. Muchos de mis colegas sufrían porque eran objetivos prioritarios. Desde el principio, broma o en serio, se daban premios, se daban condecoraciones. Y ser corresponsal de guerra era uno de estos premios. Y muchos de mis colegas, de mis amigos, Alexander Mativianov, murieron por víctima de drones ucranianos. En algunas partes la seguridad para llegar a los frentes por estos drones son a 40 kilómetros. Esto cambió cardinalmente por los drones. Los correctivos se introdujeron poco a poco. Las municiones cambiaron. Ahora los misiles son HIMARS y después el arma definitiva de la guerra actual son los drones. Como dije, la principal corrección la introdujeron ellos. Además del peligro físico que estás en objetivo, los operadores de los drones dicen no es importante que participas en la guerra informativa. Esto en realidad son aspectos importantes, pero no el principal. La agitación ucraniana que se puede ver, que se puede percibir de las victorias inexistentes de guerra. Si allá va a terminar la guerra, no tienen ninguna, no son reales. Bien, amigos, escuchaban ustedes allí lo que tiene que ver con este foro ruso-venezolano de esta nueva era digital, los fakes y la guerra cognitiva. ¿De qué manera le salimos al paso a todas estas tergiversaciones, ¿no?, de la comunicación? Bueno, ahí están dando algunos datos interesantes. Mira, antes de este contacto allá al Teresa Carreño les comentábamos que Guarenas está de fiesta por en este caso, Virgen Nuestra Señora de Copacabana. Hay fiesta. Hoy es día feriado en Guarenas, acá en Miranda, Estado Miranda. Vamos a presentarles a ustedes la programación prevista para hoy. Comenzó el día de ayer. Ayer, por cierto, hubo vigilia, hubo misas y el día de hoy arrancó muy temprano, 5 de la mañana, con una tradicional misa. También a esta hora está la sesión especial del Consejo Municipal
Municipal. Más tarde estará la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Ambrosio Plaza, coro infantil. A las 4 de la tarde está prevista la procesión de Nuestra Señora de la Copacabana y a las 7 de la noche, gran parrandón y gaitazo navideño con cierre de Criollo House, este grupo musical. Así que bueno, un saludo a toda la gente allá en Guarena, en el estado Miranda, y Venezuela sigue con sus tradiciones y sobre todo en mucha paz. Eso se está viviendo en Guarenas, pero también a propósito de este tema de Navidad, hay una actividad bastante importante, la mencionábamos nosotros al inicio de la semana, pero se está desarrollando el día de hoy. Presten mucha atención. Gran venta navideña de la empresa Venezuela Productiva. Aprovecha precios especiales. Todos nuestros productos, ahí está, eso es a partir del día de hoy, ya eso ha arrancado desde las 10 de la mañana en Fuerte Tiuna, en el complejo deportivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ahí en el Paseo Los Próceres, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, ahí van a tener venta de artículos variados, electrónicos, del hogar, a precios, mira, de Venezuela Productiva. Mira, vamos a ir a la pausa. Miren, ya ven una Venezuela. Hoy es viernes y como dicen, hay muchas actividades. ¿Tu cuerpo lo sabe? Sí, hay también en Chacao, por cierto, creo que es esta noche o mañana, va a haber un encendido de luces en la avenida Francisco de Miranda. Así que bueno, Venezuela se está Mira, llegó moviendo. la Navidad. Creo que eso es esta noche, se llegó la Navidad, sobre todo muchísima paz. Miren, vamos a hablar de la Expo Poesía 2025. Ayer, por cierto, ha continuado esa agenda bien interesante con diferentes exponentes, hay invitados también internacionales y vamos a tener aquí en su programa Café en la Mañana 2 invitados especiales. Así es, ya se los vamos a estar presentando en pantalla, ahí lo van a ver, vamos a conversar, mira, ya están, ya vienen para el estudio, vamos a estar conversando con Dafne Pidemont, poeta argentino, y poeta argentina, y Juan Carlos Villavicencio, él es poeta chileno, una actividad súper bonita que ya ha sido tradición acá en nuestro país y se va a estar desarrollando este domingo en los espacios de la Fundación CELAR en nuestro país, la participación de 32 editoriales y la presentación de 48 nuevos títulos en esta Expoesía 2025, quien tiene a 18 naciones en nuestro país. Bueno, ahí está. Vamos a la pausa. Vamos a tocar ese tema de la Expo Poesía 2025. Eso será la vuelta. Pausa, ya venimos, no se aparte. Esta Expoesía muestra ya en 2025 sus primeros logros. Gracias a diversos acuerdos con las editoriales participantes, en la primera feria, hace exactamente un año, presentaremos 10 libros de autores y autoras venezolanos que fueron publicados y están siendo distribuidos de manera directa en Azerbaiyán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Irán, México y Perú, cumpliendo uno de nuestros principales objetivos, la proyección de las voces poéticas de nuestro país en el exterior. En esta segunda edición profundizaremos la relación entre pedagogía y poesía, teniendo como centro la experiencia de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y haremos aportes al tema de la promoción de la lectura. Bueno, así es, veíamos en el marco de la inauguración las palabras del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, una actividad súper bonita que congrega a poetas del mundo entero y se va a extender hasta este próximo domingo 23 de noviembre. Bueno, ya nos acompañan nuestros invitados. Yo me cuesta un poquito pronunciar. Dafne Pidemont. Ella es poeta argentina y Juan Carlos Villavicencio, poeta chileno. Y bueno, ya se ha iniciado esto, conversamos fuera de cámara. Qué interesante es poder contrastar, ustedes ven, Chile y Argentina, sus países y con lo que le han vendido. Siempre es interesante comenzar por acá, cómo han visto Caracas, ¿no? De lo que han visto y de lo que han leído en sus propios países y de lo que han visto cuando han llegado. ¿Cómo están? Bien, bueno, en principio agradecerles la invitación y también que se lleven actividades, se lleven adelante actividades como Expoesía, nos parece súper enriquecedor y es necesario a nivel latinoamericano, nos une como resistencias latinoamericanas, la poesía siempre fue un espacio de resistencia y un poco lo que veníamos hablando era eso, ¿no? Cómo generar resistencia y pensamiento crítico en estos tiempos. Como vimos Caracas, estuve poquitos días, llegué hace 2 días, la verdad que siempre lo que nos dicen los medios nos mienten, históricamente en mi país pasa exactamente lo mismo y la información que nos llega desde el exterior siempre es como, yo necesito estar en el lugar in situ y mínimo mirar 10 medios diferentes e informarme de diferentes lugares, sí siento como que
están presionando de una manera inhumana hacia Venezuela. Bueno. A ver, Juan Carlos, vienes de Chile, poeta chileno. Cuéntanos, ¿de qué manera la poesía se ha convertido en una forma de acción ante un mundo que uno dice, caramba, no, es un mundo que está muy convulso? ¿De qué manera la poesía hace su aporte para tratar, ¿no?, de cambiar esa idea? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias primero. Gracias al pueblo venezolano por esta invitación maravillosa a compartir poesía y algunas palabras. Unas reflexiones. Bueno, esta pregunta tuya es de esas preguntas que siempre nos complican porque es demasiado vasto todo, pero voy a hacer un intento rápido. Yo creo fervientemente en que vivimos en un mundo extraordinariamente bestial, brutalizado, con valores que van cayendo en detrimento del capitalismo feroz. Y que hemos visto incluso de una manera mayor todavía, si se podía, después de la pandemia, con una desigualdad que ha destruido vidas de millones y millones de seres humanos en todo sentido, en el sentido más amplio. Frente a eso, la poesía es una resistencia, ¿no? Habla un poco de, como también creo, en la sensación de que Latinoamérica es el espíritu del futuro, del mundo, que acá está salvaguardada, como lo vieron los próceres. La poesía guarda ese espíritu de alguna manera porque cuida el tiempo, viene desde lo más interno que tenemos todos como espíritu, tanto individual pero también comunitario. En colectivo. Sí. En el colectivo, pero también de las raíces, de toda esta... de las culturas silenciosas, silenciadas, de hecho, desde los nativos latinoamericanos. Y después toda esta mezcolanza que somos ha provocado un poco la hermandad, pero a la vez también poder ser distintos y poder crecer juntos en ese camino. La poesía tiene mucho de eso. Cada voz es distinta, cada voz es propia, pero a la vez estamos todos juntos hablando ese idioma que abre un poco una visión del universo que puedes llamar, si quieres, una muestra del dolor, de un espejo del dolor profundo, pero también de la esperanza, ¿no? De todo lo que también podemos llegar a vivir o imaginar. Juan Carlos, ya le voy a dar otra vez la palabra porque hemos visto que hay 18 países invitados, hay una realidad que está pasando en este momento en América Latina y cómo lo plasman ustedes a partir de la poesía. Pero eso me lo van a decir en este momento a la vuelta porque vamos nuevamente al Teatro Teresa Carreño donde hay información, nos conectamos. Nos enfrentamos a estos obstáculos cada día en nuestro trabajo. Pero ¿cómo podemos superar estas limitaciones y llegar a nuestra audiencia para que nos escuche? La dictadura del algoritmo consiste en 4 puntos. El primer punto es cámara de eco. Las cámaras de eco son las cámaras que crea un algoritmo de cualquier red social y ese algoritmo refuerza perspectivas existentes, creando, digamos, burbujas de información que dividen la opinión pública. También el poder del engagement. Engagement es una métrica básica en la que nosotros, por ejemplo, basándonos al evaluar nuestros éxitos del trabajo en las redes sociales. La calidad del trabajo periodístico se subordina a esas métricas superficiales de interacción con el contenido de una agencia de noticias. Las reglas de este juego siempre se están cambiando. Las plataformas modifican constantemente esos algoritmos sin transparencia y sin aviso previo a los usuarios. Y la llamada devaluación del contenido profundo. El género de la investigación y el análisis, por ejemplo, un género muy popular el género noticiero, está claramente perdiendo terreno frente al contenido viral
contenido corto, los clips, el contenido viral y bien superficial. Pero, ¿qué determina hoy en día el funcionamiento de ese algoritmo en general y en relación con el periodismo en particular, en concreto? Hoy en día podemos concluir que el algoritmo se ve influido por los clics, los desplazamientos del contenido, incluso si el contenido solo permanece en la pantalla durante unos segundos. El tiempo de visualización en la pantalla, los compartidos virales del contenido y las reacciones, ¿sí?, al contenido que publicamos. Todo esto da prioridad al contenido y aumenta su oferta a nuevos usuarios y que aún no están como familiarizados, ¿sí?, con el trabajo de un usuario que lo está publicando. Por otro lado, el algoritmo no se ve influido en absoluto por información fiable, trabajo periodístico de calidad, contexto necesario e interés del público. De esto se deduce que hoy en día se da preferencia a lo espectacular y no al significado y la esencia del asunto del que estamos hablando. ¿Por qué se puede hablar hoy en día de un cambio en la forma de pensar de los usuarios? Hoy en día nos estamos convirtiendo en esclavos del algoritmo, tratando de seguir las tendencias en las redes sociales, los trends, creando clickbaits vacíos. Al mismo tiempo, debemos tratar de seguir siendo estrategas. En el cambiante flujo de información, es importante al menos intentar defender los principios tradicionales del trabajo periodístico. Por eso, nosotros deducimos 4 pasos para oponerse a la dictadura del algoritmo. Lo primero es profundidad y no amplitud. Aquí hay que subrayar el dominio en su nicho. Hay que convertirse en una fuente irrefutable, ser garante de la experiencia en el tema, valor único del tema del que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de alguna cobertura de un evento local, sí, asociaciones municipales y trabajo del gobierno local, negocios locales y economía de la zona. También hay que hablar sobre la audiencia, hay que construir una base real de seguidores. Podemos también utilizar boletines informativos, grupos en mensajeros como Telegram, como WhatsApp. Hay que lanzar eventos en línea y offline y también como hacer esa comunicación real, ¿sí?, con la audiencia. Y como resultado, nosotros construimos nuestra propia base de nuestros fans, de nuestros seguidores. También hay que hablar sobre la diversidad de plataformas. Como ya saben, hoy en día existen un montón de plataformas digitales, de las redes sociales, no solamente las más populares, sí, como YouTube, como las de Meta. También hay plataformas digitales regionales, sí, depende del país, de la región, del planeta. Por eso hay que utilizarlo, hay que evaluar la importancia de cada una de las plataformas. Nosotros creamos nuestro... Bueno, se sigue desarrollando a esta hora este encuentro, este foro ruso-venezolano sobre los fake news y el tema de los medios digitales. Seguimos acá con la entrevista, mira, muy interesante. A veces son tan interesantes cuando estamos al corte o fuera del aire porque hay muchas cosas que ya vamos a seguir aquí analizando con nuestros invitados de este Festival de Poesía. Así es, pero antes le damos con publicidad. ¿La tenemos por ahí? Así es, fíjense. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia con Paga y Pégala. Tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil, Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB de puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y compartes más momentos con los tuyos. Porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Estamos conversando, aquí estamos, seguimos acá en el estudio de Venezolana de Televisión, ya veíamos lo que está ocurriendo en el Teatro Teresa Carreño, Dafne y Juan Carlos, y hablamos acerca de la participación variopinto, son 18 países, 26, creo que más de 26 editoriales, y comentabas lo que está pasando en el mundo, una situación bien compleja, momentos de cambio y de transformación. Me hablabas, por ejemplo, en el caso de Palestina, Dafne, la representación que hay aquí en este festival. Sí, va a haber, de hecho,
una exposición con alrededor de 30 poetas palestinos. El sábado se va a hacer. Mira, acá se llama Nombrar las palabras silenciadas, poesía palestina de resistencia. Se van a hacer una especie de murales con esto lo hace la Épica Ediciones, que es una editorial colombiana. Y estábamos hablando que él también ha sacado, bueno, la poesía como espacios de resistencia. Bueno, ahora va a hablar de la antología de poetas palestinos. La poesía como espacio de resistencia, y creo que los poetas palestinos son un claro ejemplo, ¿no? sobre el genocidio que se está viviendo en Palestina. La poesía sigue generando conciencia y pensamiento crítico, y tenemos que sostenernos desde ahí. Nos pasó históricamente, desde, no sé, la Revolución Española, con la palabra de Lorca o de Miguel Hernández. Ahí seguimos, siempre las revoluciones estuvieron signadas por poetas, que en el momento capaz no lo vieron, ¿no? Y después nos quedaron esas voces poéticas como ejemplos de revolución. En Cuba, Guillén, y bueno, podemos seguir así, largo. Les pregunto, este tipo de actividades donde se concentran de diversos países, donde se tiene la oportunidad que incluso más allá de la poesía, sirve estos espacios para el debate como los que teníamos nosotros tras cámara, ¿no? Para el ver cómo está Chile, cómo está Argentina, cómo están el resto de las naciones, de qué manera cada uno desde sus espacios podemos tributar, ¿no? En pro de un mejor mundo, ¿no? De que otro mundo es posible, como lo decía el comandante Chávez. ¿Para qué sirven este tipo de encuentros? ¿Querés? Por favor. Voy yo. ¿Para qué sirven? Vamos. No, bueno, el encuentro siempre es necesario. Yo creo mucho en la presencialidad. Un poco hablábamos los efectos de la pandemia, y lo estaba diciendo. Yo le digo Villavicencio porque nos solemos nombrar por los apellidos. Los poetas tenemos algo con eso, de nombrarnos con los apellidos. Cómo la pandemia ha avanzado ferozmente el capitalismo a partir de la pandemia, y la crueldad. Creo que hay una pedagogía de la crueldad sostenida por las redes que nos está llevando puesto. Entonces, este lugar de encuentro presencial, de debate, de encuentro con otros poetas, con otras editoriales, de escuchar las voces. Y ver y pensarnos, ¿no? Nos ha pasado muchas veces en los festivales y en los encuentros de decir, bueno, uy, de acá sale una edición de un libro, una coedición, una traducción posible, y además del encuentro del pensamiento crítico que es necesario en presencialidad y en cuerpo a cuerpo, ¿no? No todo pasa, o sea, lo que nos pasa en las redes no es real, lo que nos están mostrando en las redes no es real. Entonces, el lugar de encuentro, la presencialidad y ese tiempo que da la poesía, y la voz poética, más allá de la poesía misma, nos gratifica en tanto posibilidad de transformar algo, o por lo menos el deseo sigue estando. Lo intentaremos. Sí. Juan Carlos, en tu caso, bueno, vienes de Chile, ¿no? Y bueno, y usted de Argentina, dos países que aquí está Chile, por ejemplo, en plena campaña electoral. José Cax, creo que es el de la derecha o extrema derecha, y hay situaciones bien complejas que viven los países, los pueblos. Y uno dice también, oye, ¿dónde está esa voz del pueblo? ¿Dónde está esa reflexión que tiene, por ejemplo, en el caso de Chile, donde viene de un país que pasó por dictaduras, pasó por el caso de Pinochet? Sí. La poesía, ¿dónde se ubica allí? ¿Cómo se manifiesta? De nuevo, ustedes se pusieron de acuerdo para hacer las preguntas más complicadas de la existencia. La poesía siempre va a ser resistencia, digamos, como la posibilidad de una voz, pero que una voz que está hablando constantemente. Hay momentos en que se transforma en panfleto, que es una poesía que, por ejemplo, a mí no me gusta, porque creo que para eso hay que dejárselo a los políticos. En el caso nuestro, creo que tiene que ver mucho más que con la escritura per se, es con el gesto anterior, que tiene que ver con la reflexión, con la sensibilidad que se tiene. Cuando Dafne dice que en estos encuentros la belleza es de estar en el cara a cara, de poder discutir, de poder saber cuál es la realidad del otro, de otros países, que es las pocas veces que básicamente podemos movernos en el mundo, nosotros y no nuestros libros, te das cuenta que, claro, hay una sensibilidad a priori, algo pasa donde siempre pensamos más en la comunidad que en los egos, ¿no? De hecho, estamos más encima en la base de la pirámide, ¿no? Económica, porque entenderán que la poesía y las editoriales pequeñas como las nuestras no son el modelo económico a seguir en el mundo. Pero espiritual, ojo,
Mira que bien se vive pensando el mundo, sintiéndolo, abriendo libros y conociendo realidades ahora, de otros tiempos, y imaginando también el futuro. Entonces, cuando me haces esta pregunta con Chile, digo, mi sensibilidad me ha llevado a pensar políticamente de cierta manera. Y esa claridad que yo tengo, más allá de del deseo, de lo que uno quisiera, me indica pensar que en realidad los pueblos tan manipulados por los medios están hastiados. Y yo creo que se está quebrajando este modelo a nivel mundial. Y eso es notable. Yo salía, como les comentaba, salió con un 20% Parisi, que es un tipo lamentable, para hacerlo rápido. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la gente, versus la amenaza de un candidato pinochetista, un tipo que va a la cárcel a ver a Miguel Krasnov, que es un torturador que participó de la caravana de la muerte, que tiene más de 1000 años de condena? El tipo llega y no tiene ningún problema para decir que él lo va a visitar porque él considera que es una persona buena. El trastoque de los valores ahí te marca un eje de realidad, por un lado. Por el otro, tenemos a Janet Jara, que es del Partido Comunista, que, dado el lavado de cerebro de 17 años de dictadura, tiene un anticuerpo brutal, porque el Partido Comunista ha sido brutalmente democrático en Chile, que puede tener algunos cuestionamientos, evidentemente, en algunas partes del mundo y en algunos momentos del mundo. Pero convengamos que ha habido extraordinarios momentos, como el mismo Lenin, o sin ir más lejos, lo que está pasando en China, ¿no? Que dicen, cuando dicen, no, es que te lleva la pobreza, el comunismo, qué sé yo. Ah, miren a los chinos. Acuérdense un poquito de los chinos, porque ahí se quedan callados todos los de derecha, sin asco, para decir, no nos vamos a condenar a los chinos, no, está bien, porque tienen dinero. Sí, pero toda esa vuelta, perdona, claro, toda esa vuelta en rigor hace pensar que es muy difícil ver para dónde viene el mundo, porque, como digo, se está resquebrajando y lo que nosotros estamos viendo es que la gente dice, basta, no quiero nada más de todo esto, como funciona, ya no lo quiero más. Y creo que ahí, en ese caso, Venezuela, con las consultas comunales que están haciendo, parece que hacen algo hermoso, que es lo que debería hacer todo pueblo del mundo, que es abrazar a sus comunidades y desde las comunidades empezar a crecer hacia arriba. Es desde lo pequeño, desde lo colectivo pequeño. Ya no sirven los partidos políticos verticales, ¿no? Que ahora, que son esos líderes gigantes de palabras grandilocuentes, existenciales. Para mí está toda esa belleza de las personas. Las personas que van creciendo de a poco y se van juntando y con estas consultas van comunicándoles a todos para que pueda mejorar el país y su propia comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Dafne Pidemont, poeta argentina, y Juan Carlos Villavicencio, poeta chileno, y qué bueno que van a estar acá hasta el domingo, porque justo el domingo se va a desarrollar acá en nuestro país esta cuarta consulta popular, donde todo el pueblo está convocado a decidir cuáles son los proyectos que quieren que sean desarrollados dentro de su comunidad. Si tienen la oportunidad, ojalá y la tengan, vayan a cualquier comunidad. Uno ni siquiera tiene que decirle vaya a la comunidad tal, a cualquier comunidad que usted como extranjero vaya para conocer de cerca, de primera mano, no porque se lo podamos decir nosotros o porque lo vea en un menú, vaya usted para que ustedes vean lo que es el poder popular organizado, lo que es una consulta popular, lo que es que el propio pueblo decida cuáles son los proyectos que quiere que se desarrolle. Bueno, de verdad agradecidos por ustedes, bueno, y vivir, ¿no? Y compartir esas experiencias tan bonitas que se viven en Argentina, que se vive en Chile, bueno, y en el resto del mundo. Bueno, si llegamos al final de su programa Café en la Mañana, bueno, se les quiere, cuídense mucho y pásenla bien. El domingo tenemos una cita y que Venezolana de Televisión va a llevarle a ustedes todos los detalles de esta cuarta consulta popular. Aquí vamos a estar con nosotros llevándoles todos los incidentes, así que bueno, desde bien tempranito, un operativo especial que ha desarrollado nuestro canal para llevarles minuto a minuto todo lo que va a ser este desarrollo de esta cuarta consulta popular. Nos despedimos siempre con una sonrisa, que ahora bien le va bien. Feliz fin de semana para todos. Chao, Venezuela. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.